Tarda un poquito. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Soy Isabel Alba, directora fundadora de Cuidarte AC, y me siento muy contenta de estar esta noche aquí transmitiendo con las compañeras, con Dafne Hernández, Fabiola Martínez, y con Carmen Rodríguez, en una plática muy informal de lo que ha sido su experiencia como educadoras en sexualidad infantil. Creo que ya nos van a poder platicar y comentar pues algunas de sus experiencias y lo importante que es la labor que realizan cada una desde sus trincheras. Entonces, este va a ser un espacio pues así, muy amigable, en la intención de que nos puedan compartir y sirva de inspiración para psicólogas, psicólogos, padres de familia, en el sentido de poder visualizar la relevancia del tema y eventualmente incluso hasta poder formarse y trabajar en estos temas tan importantes. Bueno, les platico un poquito más de cada una de ellas. Eh, Dafne Viridiana Hernández Soria es especialista en intervención clínica en niños y adolescentes. Es educadora sexual infantil y del adolescente, con 3 años de experiencia en el tema de prevención de la violencia sexual desde la perspectiva de género y de los derechos humanos. La psicóloga Fabiola Catalina Martínez López es educadora sexual infantil y del adolescente. Ha tomado diversos diplomados en terapia familiar breve, centrada en soluciones, en intervención educativa con enfoque sistémico y psicopedagógico, en acompañamiento emocional y académico del adolescente, y desde hace 6 años imparte clases en primaria y consulta clínica en niños y adolescentes. Y finalmente también la psicóloga Carmen Rodríguez Estrada es psicóloga clínica con 12 años de experiencia en la atención de niñez y adolescencia en situación de vulnerabilidad. Es educadora sexual y especialista en programas de atención y prevención de la violencia sexual infantil en casas hogar. Es experta en desarrollo y evaluación de proyectos sociales, consultora de organizaciones de la sociedad civil, nacionales e internacionales para la prevención del síndrome del burnout en equipos de trabajo. Así es de que tengo muchísimo gusto de tenerlas aquí el día de hoy desde nuestro canal. Y bueno, pues, ¿qué les parece si empezamos? Pues, primero que nada, pues, que nos comparta cada una de ustedes qué las acercó al tema de la sexualidad infantil y cuál ha sido su experiencia desde sus trincheras de trabajo. ¿Qué nos comparten? Carmen. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Isa, Fabi, Dafne. Un gusto hoy poder compartir con ustedes y muy agradecida, Isabel, por la invitación. Bueno, pues el tema de sexualidad infantil, para pues, el trabajo que realizo se volvió sumamente importante. En cuanto empecé a trabajar para la prevención y la atención de la violencia sexual infantil, eh, he trabajado, ya como lo comentabas en la presentación, en diversas casas hogar a lo largo de mi carrera y en diferentes instituciones de la sociedad civil. Y bueno, desafortunadamente la población a la que se atiende pues es violentada en muchos de sus derechos, y una de las violencias que puede vivir con mayor frecuencia es la violencia sexual. Entonces, eh, hace 3 años tengo la oportunidad de incorporarme al proyecto de Fundación OMA, en donde trabajamos justo en la atención y la prevención de la violencia sexual infantil en casas hogar en la Ciudad de México. Entonces, eh, en esta oportunidad, junto con mi compañera Dafne, desarrollamos un programa que consiste en una serie de talleres psicoeducativos para que niños, niñas y adolescentes puedan desarrollar diferentes herramientas. Esto también pues fue mucho con base en de educación emocional que en su momento tomé. Y bueno, pues aquí también
vamos a conocer este diplomado, ¿no? Que no, esto no es el objetivo de esta plática específicamente, pero pues como sabrán, Cuidarte también imparte el diplomado de educación emocional. Y entonces de ahí tomamos varios elementos para poder trabajar el tema de la prevención. Trabajamos las 4 R's, ¿no? El que puedan reconocer la violencia, que puedan registrarla, reconocerla y responder diciendo no y relatar y decir lo que están viviendo, ¿no? Contar el secreto. Usamos también otras herramientas que tienen que ver con el reconocer si son víctimas o victimarios, en fin, una serie de herramientas que revisamos en este diplomado. Y entonces cuando también estamos en el desarrollo vemos la importancia de que la población conozca su cuerpo. O sea, la prevención y la atención de la violencia sexual infantil no nada más se trata de brindarles herramientas a ellos para que puedan poner límites, sino que también puedan conocer su cuerpo. Y es así que en los talleres integramos lo que tiene que ver con el esquema corporal, que nombren adecuadamente las partes de su cuerpo, pero sobre todo nos enfocamos en la parte de poner límites y que conozcan los diferentes tipos de violencia sexual. Y en ese andar es que pues tenemos el conocimiento de que Cuidarte también imparte el diplomado de educación sexual infantil y adolescente, y entonces pues claro que se vuelve fundamental para complementar y fortalecer el trabajo que ya estábamos haciendo en Fundación UMA. Entonces, ya teníamos la experiencia, ¿no? Afortunadamente hemos tenido buenos resultados en las casas hogar. Sí, es muy evidente cuando los niños y las niñas pueden reconocer su cuerpo, nombrar sus órganos sexuales de forma adecuada, abrirse al tema, ¿no? Incluso reconocer cuando han estado viviendo violencia sexual, manifestarlo y entonces que nosotras podamos dar una atención oportuna a lo que están viviendo en ese momento, ¿no? Pero entonces con el conocimiento que adquirimos del diplomado en educación sexual se fortalece muchísimo más la parte de sexualidad. Entonces, eh, pues ha sido pues justo lo que estábamos buscando, ¿no? Es seguir fortaleciendo los programas en la fundación, entendiendo lo importante que es trabajar o sea, esta primera parte que tiene que ver con sexualidad antes incluso de pensar en el tema de la prevención y de la atención a la violencia sexual infantil. Entonces, pues bueno, ha sido muy, muy importante. Sí, ¿qué complementarías, Dafne? Porque bueno, ustedes son muy afortunadas de trabajar en una institución que ya les dio el encargo, ¿verdad? Y entonces desde ese encargo ustedes han sido pues relativamente libres para proponer, hacer, implementar, experimentar de alguna manera también y darse cuenta de los resultados. No todas las organizaciones tienen esa apertura. En ese sentido son muy afortunadas y tienen mucha suerte de poder justamente implementar todos sus aprendizajes para un beneficio de las niñas y los niños que están en esta situación de albergue. Pero ¿qué dirías, Daphne? Cuéntanos. Bueno, pues buenas noches chicas, buenas noches también a la audiencia que nos acompaña y antes quiero confesarles que me siento muy emocionada de compartir este espacio con 3 mujerones muy empáticas y profesionales, muy comprometidas en sus esferas de trabajo y sobre todo para hablar de la importancia de educar en sexualidad. Como bien mencionaba Carmen, pues hemos tenido la oportunidad de trabajar con este tipo de población que se encuentra en cierta vulnerabilidad. Y como bien dices, Isa, no siempre tenemos esta apertura.
aún la sexualidad es un tema muy controversial que despierta muchos miedos, muchos tabús, muchos prejuicios, pero creo que desde nuestro trabajo se han ido abierto las puertas. La verdad es que hemos trabajado en diferentes casas y hasta hemos tenido la oportunidad de regresar en algunas, justo por esto. Creo que el abordaje que hemos tenido desde la comprensión, el amor libre de prejuicios, respetando los ritmos de cada persona, creo que ha entablado un ambiente pues idóneo para poder poner el tema sobre la mesa. Y pues es muy importante porque pues la violencia sexual ha ido en incremento. La violencia sexual infantil ha ido en incremento y pues, como dice Carmen, nos enfrentó a conocer más sobre el tema, porque nos quedábamos cortas. Decíamos, ¿qué falta? ¿Qué falta para que puedan estos niños, niñas y adolescentes poder asumir la habilidad, hacerla suya, incorporarla, integrarla? Y entonces nos dimos a la tarea justo de actualizarnos en el tema de sexualidad y pues claro, comprender que no puedo cuidar algo que no conozco. Entonces tengo que conocer mi cuerpo, integrarlo, amarlo y entonces ahora sí, cuidarlo, protegerlo y prevenir y decir no a la violencia sexual. Ujú. Pues sí, ustedes trabajan con un tema muy importante y bueno, es un gusto conocer un equipo de trabajo así, que han hecho mancuerna y se han apoyado y están con esta inquietud de no quedarse con lo que ya tenían, sino justamente seguirse actualizando, profesionalizando y dándose cuenta de que otros elementos pueden abonar sin duda a la educación de las niñas y los niños con los que trabajan, ¿no? Pero bueno, creo que son básicamente niñas, ¿no? Sáquenme de la duda. ¿Niñas, niños? ¿Las dos? Niñas, Niñas, niños, niñas y adolescentes. ajá, sí. Ok. Niños, niñas y El, adultos. incluso hasta en algunas casas hemos trabajado con adultos, con los cuidadores primarios, con padres, madres y tutores que pues al final del día son referentes de apoyo para ellos, ¿no? Y Sí. me voy a robar una frase que le escuché por allá a Rafa, de que educamos en cuanto, conforme entendemos el mundo, ¿no? Entonces, pues desde ahí también está una gran área de oportunidad para trabajar con los adultos. Ya. Bueno, muchas gracias, Daphne. Y tú, Fabi, cuéntanos, ¿cómo es que te acercaste al tema? Y bueno, ya ahí sí hay que decir que tú sí que estás picando piedra duro, ¿no? Porque las escuelas son otro boleto y pues nos enfrentamos a dificultades que sin duda implican mucho mayor esfuerzo, ¿no? ¿Qué nos dirías, Fabi? Cuéntanos. Buenas noches a todos, me da mucho gusto estar aquí. Eh, pues bueno, ¿qué me motivó? Yo, pues mi fuerte soy maestra de primaria y años atrás mis alumnos en clases me preguntaban cuando impartía el tema de sexualidad, los cambios físicos y hormonales de los adolescentes. Muchos de mis alumnos se me acercaban y me decían como dudas muy específicas. Y realmente, pues desde mi posición como maestra y desde mis conocimientos como psicóloga, a veces no alcanzaba, ¿no? Yo me preguntaba, ¿cómo voy a ayudar a estos chicos a que tengan respuestas certeras eh, si no tengo yo las bases o el conocimiento sobre estos temas, ¿no? Desafortunadamente, como dicen mis compañeras, la sexualidad es un tema tabú que muchas veces nos da miedo. Entonces, primero tenía que adentrarme yo a este tema y saber qué cosas me hacían falta conocer sobre esto, ¿no? No podía hablarles en general sobre un tema de sexualidad si yo tenía mis propios tabús, si yo tenía mis propias... pues falsas creencias, ¿no? Entonces, si mi idea era educar a estos chicos, pues no era a través de lo que yo creía, sino a través de las bases certeras de la sexualidad, ¿no? Entonces, eso me ayudó mucho a motivarme a encontrar este maravilloso diplomado en donde de tu mano, Isa, pues pudimos o pude entender más este tema y poder transmitirlo.
Ha sido un tema difícil porque pues en las escuelas, y lo hablo en general, en las escuelas de repente es complicado hablar estos temas porque depende mucho de la aprobación de los papás, es un tema delicado que no debería de serlo. Es un tema muy superficial, ¿no? En primaria solo se ven los cambios físicos, hormonales y hasta ahí se queda. Entonces, surgen dudas en los chicos y si no nos podemos quedar como en esa parte, como bien decían mis compañeras, si nuestra idea es darle a la prevención y educar a estos chicos, pues desde nada más mencionar los órganos internos del hombre y de la mujer y los cambios hormonales, pues eso no abona. Entonces, sí, difícilmente me he topado en donde pues se limita mucho la información, ¿no? Y pues eso no me limita a mí, eso hace que busque maneras para poder dar la información a los chicos sin que suene agresivo, ¿no? O sin que suene invasivo para las familias y que puedan entenderlo. Pues sí, son todas unas guerreras porque sí, es un aprendizaje de picar piedra, ¿no? Yo de pronto, mi experiencia de trabajo, que bueno, ya más de 30 años, siento como si el tiempo no hubiera caminado, como si estuviéramos de nuevo, o yo tuviera la sensación como que al menos en este trabajo el tiempo no camina, ¿no? Que cuesta trabajo la inserción de los temas, que los papás lo acepten, lo pidan, y como bien dicen Carmen y Dafne, pues hay que trabajar con todos los grupos para que generar esta apertura y esta posibilidad de que se entienda como una experiencia vital, además de la educación emocional, la educación sexual, ¿no? Como que van para mí muy de la mano. Pero bueno, ustedes llegaron al diplomado que ya lo mencionaron, que es un diplomado que tenemos en alianza con el TEC de Monterrey, Campus Guadalajara, pero sin duda tienen mucha experiencia ya en el tema y a mí me gustaría saber, pues no sé, a lo mejor nos pueden platicar un poquito cuál podría haber sido como su experiencia más significativa como educadoras en sexualidad. Si fue un caso, fue un grupo, fue un tema, fue un padre de familia que de pronto con la información, con el trabajo que ustedes hicieron, pudo reflexionar, cambiar, abrir su panorama o, no sé, eh, permitir que se viviera la sexualidad de una manera distinta en la familia, en los niños. Entonces, ¿qué les parece si nos comparten algo de eso? Sí, pues te comparto que como parte de esto que también se pide en el diplomado, nos dimos a la tarea de echar a andar un pequeño programa para precisamente para adultos, como ya lo mencionaba Dafne, para las cuidadoras primarias, las guías o las tías o las consejeras, que así se les llama en las casas hogar. Ellas tienen la responsabilidad de acompañar a la población infantil y adolescente en los albergues, en las casas hogar, desde que se despiertan hasta que se van a dormir. O sea, tienen una gran responsabilidad porque son ellas las que fomentan conductas de autocuidado, las que les enseñan como tareas muy básicas que tienen que ver con su cotidianidad, con cuestiones de higiene, pero también cuestiones más complejas. eh, Se vuelven un poco como las mamás de esta población, porque pues también las acompañan a hacer sus tareas, ¿no? Las acompañan a la escuela, están al pendiente de todo lo que tiene que ver con sus calificaciones, con los exámenes, en su momento ya con lo que tiene que ver con una vida independiente, que se puedan insertar al campo laboral. O sea, es un trabajo continuo, ¿no? Entonces, en su momento, pues ya habíamos trabajado con la población infantil de esta casa hogar, pero faltaba darle la capacitación o este curso taller a estas cuidadoras primarias. Entonces, lo que encontramos es que desde la educación tradicional que ellas recibieron, así es como estaban formando a su población.
con estos tabús, con estos prejuicios, sí como en un intento de ir rompiendo con lo tradicional, porque afortunadamente hay un gran esfuerzo para que en las casas hogar se empiece a integrar el enfoque basado en derechos humanos y la perspectiva de género. Entonces eso de alguna forma ha facilitado que empecemos a hablar de sexualidad. Pero pues aún así el discurso tradicional nos atraviesa, ¿no? Y muchas veces las cuidadoras primarias, pues en su intento de señalar una conducta o de poner un límite, pues también estaban en mucho limitando la información que necesitan recibir las niñas y los niños, y pues también de alguna forma educándolos con prejuicios, con tabúes. Entonces, creo que un gran logro que tuvimos en el curso que acabamos de terminar apenas en enero con ellas, fue el que pudieran reflexionar sobre la educación que ellas recibieron, y sobre la importancia de no violentar a niños y niñas en sus derechos, ¿no? Pudimos hablar de la importancia que tiene el que manifiesten sus afectos de forma abierta y de forma libre, ¿no? Hablamos de lo importante que es que puedan empezar a propiciar espacios para población que puede tener otra orientación sexual. O sea, les estamos hablando de personas que también han trabajado muchos años en las casas hogar, que ya son personas, pues a lo mejor de mayor edad, y que empiezan a conversar sobre, híjole, ¿qué vamos a hacer si llega un niño o una niña que es trans, ¿no? ¿Qué espacio le proporciono? ¿Cómo facilito su desarrollo? ¿Cómo le hago para no discriminarlo o discriminarla? ¿Y cómo le hago para que todo eso vaya acorde a las normas de la casa hogar? Entonces, creo que fue muy valioso que ya empezamos a tener estas discusiones con las cuidadoras primarias, y que se plantearan el reto que significa entonces empezar a caminar como institución con un reglamento distinto, con una infraestructura incluyente, con también lo que significa para los grupos operativos, para los equipos operativos, trabajar con los patronatos de las organizaciones, que también los patronatos pueden tener un pensamiento muy rígido, muy tradicional. Entonces, eso fue un logro, tener estas discusiones con ese nivel de profundidad para lo que implica. La verdad es que fue muy, muy, muy satisfactorio. Ya, muy bien, Carmen. Dafne, ¿tú qué abonarías? ¿Alguna experiencia en particular como ejemplo, como anécdota de este Pues marco que nos comenta Carmen, que fue? sí, pues creo que las 4 compartimos lo difícil que es transmitir información sobre educación sexual, y creo que el gran reto al cual me he enfrentado es de construir la sexualidad. ¿Por qué? Porque normalmente volvemos sinónimos la sexualidad con tener relaciones sexuales. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de sexualidad a niños y a niñas? Es estarles dando permiso. Entonces, es todo un reto de construir ese discurso, ese pensamiento, ese lenguaje, y al contrario, ver todos los factores positivos que tiene el abordar la sexualidad a temprana edad, y que no solamente tiene que ver con tener relaciones sexuales, sino que implica todo un conocimiento, quién soy, cómo me expreso, con quién me comparto. Es muy grande el tema de sexualidad, no lo podríamos solamente aterrizar en el área de las relaciones sexoafectivas, sino que es cómo soy, cómo me vivo. Entonces, bueno, desde ahí, ¿no? Cuestiones como tan sencillas que estamos educando en sexualidad, desde cómo nombramos el cuerpo, nombrar las partes de nuestro cuerpo como es, ¿no?
Entonces, como bien decía Carmen, venimos de observar un lenguaje tradicional que ha fomentado pues estos prejuicios, estos tabús, estos miedos. Y sobre todo, mandamos, o creo que se ha mandado el mensaje, por lo menos lo que nos comparten los niños, niñas y adolescentes y también pues los adultos, de tenle miedo y quédate en la abstinencia. Y pues realmente no los estamos, pues sí, no los estamos dotando de herramientas para protegerlos y para que ellos puedan tomar decisiones desde la responsabilidad, desde la libertad, desde el placer, desde las prácticas sexuales seguras. Entonces, bueno, creo que ha sido el mayor reto de construir el término de sexualidad y ampliar la mirada, la perspectiva de todo lo que conlleva la sexualidad. Y pues también porque nos estamos viendo en una realidad ya más diversa, con una apertura donde, pues como bien decía Carmen, ya no cabe la heteronormatividad. Entonces, eso también nos enfrentó y nos hizo un llamado a actualizarnos en el tema y una vez más el por qué nos metimos en el diplomado. Muchas gracias, Carlos. Daphne, perdón. Fabi. Yo les comparto que en un principio pensé, bueno, voy a compartir, voy a crear un taller y lo voy a aplicar en mi área de trabajo, ¿no? Porque pensé que iba a ser como mucho más fácil. Pues no, fue algo difícil porque tenía que apegarme pues a lo que se dice en los libros de texto, a la aprobación de los papás, a que tenía que ser un tema muy cuidadito, así muy delicado. Y yo sentía que me limitaban, ¿no? Yo decía, ¿cómo voy a transmitir lo que yo estoy aprendiendo si me limitan a ciertas cosas, ¿no? Como esto, ¿no? Esto sí, por aquí no, ¿no? Entonces dije, bueno, pues por ahí no, mi área de trabajo no. Entonces después dije, bueno, ¿de dónde surgen? Me preguntaba, ¿de dónde surgen las falsas creencias o estos tabús sobre la sexualidad, ¿no? Entonces dije, bueno, lo voy a aplicar a los papás, ¿no? Dirigido a mamás y papás, para que de ahí podamos romper con estas falsas creencias y podamos educar a niños sexualmente responsables. Pero luego fue un batallar porque después dije, sí, ¿de dónde voy a sacar a los adultos, no? Y después dije, bueno, entonces vamos a romper o a trabajar con quienes están apenas construyendo estas creencias. Y entonces fue con los adolescentes, las adolescentes. Y la verdad es que me encantó, fue una respuesta bastante positiva, en donde las chicas que se inscribieron al taller que impartí, que se llama Mi cuerpo, mi territorio, las chicas respondieron bastante bien. Sí tenían algunas falsas creencias, donde ellas compartían que, pues que la educación en la escuela está muy limitada, ¿no? Desde la persona que lo imparte, pues obviamente no es un educador sexual quien te imparte estas clases, es un docente, ¿no? Es un docente que bien puede ser egresado pues, de cualquier lado, ¿no? En donde no tiene las bases que un adolescente necesita pues, para educar en sexualidad, ¿no? Entonces las chicas me decían, es que sí vimos esta parte, pero nos surgieron dudas, podemos compartírtelas, y me encantó porque se creó un ambiente de confianza con las adolescentes que yo creo que pude romper con, con varias ideas que las adolescentes tenían, que esto hizo que su sexualidad se fortaleciera, ¿no? Como tan sencillo como los solones, ¿no? Ellas decían, ¿y cómo es esto? ¿No? Bueno, imagínate que es una silla y son 4 pilares fundamentales que tu sexualidad necesita, ¿no? Hablábamos de la parte erótica y las chicas nomás me pelaron los ojos así como de, ¿cómo? ¿No? Y todo va orientado, como bien decía Daphne, a relaciones sexuales, ¿no? Cuando les empecé a decir, no, mira, abre tu panorama, es como si te pusieras unos lentes mucho más grandes,
en donde te vas a dar cuenta que la parte erótica no tiene que ver con las relaciones sexuales, tiene que ver con lo que te gusta. ¿Qué te gusta oler? ¿Qué te causa placer? El comer, cuando dices, ay, me encanta el helado y lo saboreas y te imaginas, eso es parte de tu erotismo, ¿no? Me encantó, la verdad es que es la parte positiva que puedo compartirles, el que estas chicas me compartían que ellas se iban a asegurar a compartirlo con sus amigos, ¿no? Amigos y amigas. Y pues que ellos también tienen bueno, ellas decían que ser adolescentes tienen el derecho de conocer su cuerpo, ¿no? Y que ellas iban a incentivar la comunicación en su familia, porque en su familia son temas que no se hablan. Entonces, si desde ahí, desde los adolescentes o las adolescentes educamos en sexualidad, eso va a ampliar el tema en la familia y eso va a hacer que en la misma familia pues se rompan muchos tabús que hay, ¿no? Claro que va a haber muchas cosas que van a confrontarse, pero qué mejor que puedan hablarlo. Pues sí, bueno, pues lo interesante es ver cómo vas resolviendo los obstáculos, ¿no? Y cómo también ustedes de pronto se dan cuenta del área de oportunidad que hay, ya sea con las cuidadoras primarias y la necesidad y la importancia por el rol que tienen en la casa hogar de darles esta información, estas habilidades. Y luego, Fabi, pues como dentro de la escuela de pronto hay tantas restricciones para llegar directamente a niños y niñas. Y los padres de familia quieren y no quieren. De pronto sí quieren saber de qué se trata, al mismo tiempo tienen miedo. No quieren que se imparta directamente a los niños, pero quieren conocer los contenidos. Pero cuando empiezan a trabajar, mejor siempre no. Entonces, como el adolescente es una gran ventana también de trabajo y es muy oportuno, yo diría, que tanto niños de preescolar como adolescentes tienen mucha curiosidad, ¿no? Mucha curiosidad en relación a lo que les sucede, a cómo vienen los niños, qué es eso de hacer el amor, en fin, tantas dudas y hay tantas anécdotas, yo también diría, ¿no? Que se pueden vivir en una experiencia de trabajo así. Yo ahorita que las escuchaba pensaba en una anécdota que es una que me gusta mucho. Hace, pues no sé, yo creo como 15 años 16 años que llegué a vivir a Guadalajara. Al año más o menos llegué a un preescolar. Me habían invitado a dar una charla para los padres de familia. Entonces estaba yo preparando mi material y llegan dos niños como de 5 años y me preguntan, ¿quién eres? Pues soy Isabel. ¿Y qué haces? Pues estoy preparando el salón para una charla. ¿De qué? Eran dos niñitos. Y le digo, es sobre sexualidad. Y uno de ellos dice, ¿y eso qué es? Y el otro niño lo toma del hombro y le dice, ven, yo te explico. Y se lo lleva, ¿no? Hubiera dado todo por saber qué le contestó, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? Pero sin duda, pues el trabajo que hacemos tiene que ver también con esta posibilidad de resolver dudas oportunas, precisas, que tienen pues toda la población en general, ¿no? Pero bueno, y entonces, ¿qué dirían? ¿Cómo se sienten en este momento en su trabajo? ¿Qué sienten que falta por hacer? Porque yo escucho a Fabi y me dan ganas de decir, oye, a ver, pues dime, ¿cuándo vas a tener el siguiente curso, no? Porque seguramente nos están escuchando y hay adolescentes que quisieran tener la oportunidad de trabajo con Fabi. O Fundación OMA va a varias casas hogares, pero cuéntenos también un poquito de qué es Fundación OMA y además de esta casa hogar donde estuvieron, ¿dónde más van a estar? O si esto fue una experiencia piloto, por así decir, y ahora la van a replicar en otras casas hogares. ¿Cómo es? Mira, Fundación Noma es una institución de asistencia privada y nosotros tenemos esta misión, atender y prevenir la violencia sexual infantil específicamente en niños, niñas y adolescentes que se encuentran en casas hogar en la Ciudad de México. Entonces, tenemos diferentes programas, uno que tiene que ver con campañas de sensibilización, que pueden ser charlas en escuelas o a través de redes sociales. Otro que tiene que ver con asesoría jurídica, en el caso de personas que quieren levantar denuncia por haber vivido violencia sexual.
Tenemos atención psicológica individual, que consiste en brindar atención a sobrevivientes de violencia sexual infantil. Y tenemos la parte de desarrollo humano, desde donde se desprenden los talleres psicoeducativos que nosotras impartimos. También damos la atención individual, pero específicamente en el programa de desarrollo humano, esto es lo que hacemos. Impartimos una serie de talleres que se imparten tanto a la población infantil o adolescente de las casas hogar como al personal operativo, con este objetivo de que la intervención sea integral y que no nada más niños y adolescentes desarrollen herramientas para establecer límites, sino que también sean sus cuidadores primarios, las guías, las tías, los consejeros, que ayuden a perpetuar estas habilidades a través pues del acompañamiento que les brindan y del conocimiento que nosotros les brindamos, ¿no? Bueno, pues como institución de asistencia privada vamos trabajando por proyectos con los recursos que recibimos a través de donaciones. Vamos trabajando, por lo general es como por ciclos, entonces cada año trabajamos en una casa hogar. Ya tuvimos la oportunidad de trabajar en Fundación Clara Moreno, que atiende a niñas y adolescentes en situación de riesgo de calle. También tuvimos la oportunidad de trabajar en Casa Alianza, que también trabajan, la mayor parte de su población es adolescente, que han vivido abandono social. Entonces viven y crecen en Casa Alianza. También han vivido en situación de calle, algunos de ellos, y tienen un proceso de reinserción social en Casa Alianza. Y hemos trabajado también haciendo estas campañas de sensibilización en la escuela secundaria, en donde estos chicos de las casas hogar asisten, ¿no? Los chicos de las casas hogar están escolarizados y entonces nosotros vamos a las escuelas y así trabajamos en las diferentes esferas, ¿no? Cuando es posible trabajamos con papás y mamás. Cuando no, solamente con la población y con el personal operativo y cuando ha sido posible también en las escuelas. Entonces tratamos de hacer un trabajo muy integral. Este año, así como cada año nos damos a la búsqueda de la casa hogar en la que vamos a poder trabajar y tenemos un proceso ahí de convocatoria y de evaluación. La institución pues necesita tener ciertos requerimientos de fortalecimiento de operatividad, de institucionalidad, y eso es lo que a nosotras nos da como la viabilidad para poder trabajar con ciertas condiciones operativas y logísticas, pero también de protección a los derechos de la población con la que trabajamos. Entonces, todavía no sabemos en qué casa hogar vamos a estar. Este año también, pues por cuestiones de pandemia, se vuelve todo un reto. La última capacitación que dimos la pudimos hacer de forma virtual porque fue al personal operativo, entonces ellos tienen otras posibilidades para conectarse. Entonces, bueno, veremos este año cuál es la viabilidad para trabajar con la población infantil, pero pues seguramente a través de las alianzas que podemos hacer, podremos hacer un proyecto para seguir trabajando. Y bueno, pues a partir de la experiencia que tuvimos con las cuidadoras primarias, creo que lo que podemos ver es que vamos a seguir integrando la parte de sexualidad antes que trabajar la parte de la violencia sexual, porque era en donde nos enfocábamos. Es que ahora hicimos este curso taller para las cuidadoras que pues entendemos que es un proceso. Creo que ahora lo que nos toca es integrar la parte de educación emocional. Ese es el propósito ahora. Bueno, ya Educación emocional, sexualidad y violencia sexual. Es un reto, pero pues así es, ¿no? Vamos creciendo, vamos fortaleciéndonos. así es, y bueno, sí, yo
yo creo, ¿verdad? ¿Qué necesita, por ejemplo, un albergue para acercarse y tener esta capacitación? ¿Dónde pueden encontrarlas? ¿Hay una página web? Sí, claro, hay una página por Facebook, hay una página web en la cual pues nos pueden contactar, mandar también las solicitudes. Como bien decía Carmen, es todo un proceso en el cual se va pues seleccionando la casa hogar con la cual podríamos trabajar, se hace un diagnóstico, cuáles son las necesidades, con qué población sería oportuno primero trabajar, y también el abordaje, ¿no? O sea, también vemos o rastreamos cuáles son las necesidades específicas de cada casa hogar, pero no solamente pues trabajamos para Fundación OMA, sino pues también desde la consultoría privada creo que abordamos estos temas de sexualidad, en el cual pues tenemos como muy claro que la sexualidad pues no es inherente a nosotros, es parte de nuestro desarrollo, es una parte de nosotros y pues no podríamos ocultarla o cortarla, sino más bien incorporarla, integrarla, ¿no? Y también tengo la gran fortuna de que Carmen y yo realizamos talleres de manera privada también para otro tipo de población. Entonces, pues bueno, creo que ahí la oportunidad está desde la asociación civil, desde la cuestión privada. Entonces, pues Sí, sin duda, ese es un fuerte de las tres, que además de tener un referente laboral institucional que les ha permitido profesionalizarse, trabajar con muchos grupos y una diversidad muy importante de diferentes grupos etarios, las tres trabajan por su cuenta también, ¿no? Y eso, sin duda, viene a ser una vuelta de tornillo a los aprendizajes y a la oferta que ustedes pueden tener como educadoras en sexualidad, ¿no? Así es. Y Fabi, ¿tú qué nos cuentas en ese sentido? Fíjate, Isa, dijiste algo bien importante, el miedo. Y las adolescentes, cuando entraron al taller, tenían mucho miedo. Ellas necesitaban a alguien que les transmitiera la información de manera segura, lo más, no sé si decirlo, más limpia, la información como más íntegra, que no tuviera miedos y que se sintiera segura, ¿no? Yo creo que eso hizo que permanecieran las adolescentes en el taller. Y entonces, pues bueno, mi taller fue durante 9 sesiones, los viernes y sábados, y estoy pensando en abrir nuevamente el taller para más adolescentes. Sí, Entonces, que se inscriban todas las sí, adolescentes o papás que nos están viendo, inscriban a sus chicos y chicas. Es claro. para adolescentes, hombres y mujeres. Y pues estoy pensando abrirlo el 5 de marzo. Entonces todavía tenemos tiempo, pueden contactarme vía correo electrónico. El taller fue vía Meet, por esto de la pandemia, pues no podemos como acercarnos mucho, pero hay que sacarle jugo a todas estas aplicaciones que no nos impiden la educación, ¿no? Encuentro, Entonces, así es. así es el encuentro. Entonces, pues quien guste, les dejo mi correo. Es Fabi con B grande y latina, LOPZ 28 @gmail.com. Y ahí les puedo dar muchos más informes sobre el taller que se va a abrir en marzo. Creo que lo podemos poner aquí en el chat, Fabi. Súper bien. A ver, pon en el chat. Y bueno, hablando de lo que dijo Fabi, me gustaría saber también, porque bueno, las tres tuvieron la experiencia de la capacitación en línea, ¿no? Presencial en línea, el taller que habla Fabi, la capacitación al equipo de cuidadoras primarias. ¿Encontrarían algunas ventajas en ese sentido? ¿Cuáles serían? ¿Cómo sienten que se dan estos procesos formativos a través de estas plataformas? ¿Qué dirían que son los pros? Y bueno, a lo mejor también hay algún contra. Por ejemplo, sin duda a lo mejor alguna mamá de algún adolescente por ahí estaba con la oreja también como muy atenta, ¿no? Para ver qué contenidos o qué respuestas, pero eso también puede ser una ventaja, más allá de una desventaja. Entonces, pero a mí me gustaría conocer sus puntos de vista. Ahí está ya en el chat el correo de Fabi. Sí. Bueno, pues para nosotras
fue, bueno, creo que primero quiero hablar del diplomado y luego de la experiencia en la capacitación que dimos. Yo tenía sinceramente la confianza de que iba a ser un buen trabajo, como que ya agarrando el diplomado ¿cuándo empezamos? En agosto. Sí, me gusta. Como que ya estaba muy habituada al trabajo de forma virtual, ya había tomado otro curso, entonces yo sabía que iba a funcionar y también pues confiaba en todas las posibilidades que desde cuidarte se podían dar. Y además la misma herramienta por los grupos que hacíamos, ¿no? O sea, las salitas pequeñas para compartir entre compañeras, este, mm, el compartir las presentaciones, las pantallas, los videos, o sea, al final sigues teniendo acceso a todo el material, pero de forma virtual, ¿no? Pero con la comodidad de estar en casa. O sea, también pues representa siempre una ventaja el ahorrarte el traslado, el frío, la lluvia o el tráfico. La verdad es que a mí me encanta esta modalidad virtual por eso, porque estás en la comodidad de tu casa y si quieres puedes ir a tu baño y si quieres te tomas un refrigerio, o sea, yo lo disfruté. Y en la capacitación que dimos, eh, tuvimos retroalimentaciones al respecto. Hubo quien nos comentó que de pronto igual no iba a funcionar muy bien, pero ya en la experiencia nos dijeron que sí, o sea, que se lograba la reflexión, la discusión, la introspección. Entonces, bueno, eso a nosotras nos ayudó mucho a confirmar lo que ya habíamos vivido en el diplomado, ¿no? Que sí era posible a través de las dinámicas y de los ejercicios, desarrollar la habilidad, adquirir el conocimiento. Tan profundamente que incluso hubo alguien que en el cierre nos dijo, removieron mi sexualidad. O sea, ese para mí fue el comentario más valioso de todo el curso que dimos, porque era lo que buscábamos y reflejó el alcance que tuvimos a pesar de la distancia. Y sí, o sea, hay cosas que pues vale mucho la pena hacer, sobre todo cuando se habla de prevención de violencia sexual. O sea, cuando estás practicando con los chavitos o con las guías el tema de la proximidad, si me acerco o no me acerco, eso pues claro que hace falta. Es una de las desventajas de trabajar de manera virtual. O sea, no se puede practicar la habilidad del contacto o de la aproximación, ¿no? Y pues también cierta desventaja porque hay quienes no abren la cámara y eso también nos enfrentamos, ¿no? Aunque se les pidió desde un inicio abran sus cámaras, pues no todas las participantes la abrían, pero bueno, pues también es parte de, eh, pues bueno, Pues sí, de los es lo recursos, que ¿no? puedo. Porque a veces apagan la cámara para tener más velocidad o, en fin, ¿no? Digo, hay quien la apaga porque no quiere verse, no quiere balconear que a la muerte está haciendo otras cosas al mismo tiempo, no sé, o trae el look de la pijama, ¿verdad? Pero a veces tiene que ver con esta parte de los recursos, que el Internet no es como, pues como quisiéramos que fuera, ¿verdad? Con esa velocidad y esa fuerza. Entonces apagan cámaras, apagan micrófonos y se hace un poco más lenta quizás la participación, ¿no? Pero tú qué dirías, Daphne, y luego Fabi, si quieren compartirnos cómo ha sido su experiencia en esto. Pues ha sido un reto, realmente medir tiempos también para las actividades es diferente vía virtual porque pues también te conlleva otro ritmo. Entonces, también el hecho de que las participaciones sean activas y no, creo que también el reflejarte a través de la pantalla como que despierta algo, ¿no? Entonces, pues sí, la participación a veces se ve limitada, otras veces no. Y entonces desde ahí el ritmo se va como bajando. Entonces, pues también algo que hacías de manera presencial en cierto tiempo te das cuenta que de manera virtual
te come más tiempo, como bien decía Carmen, pues ahí vas cachando quién está en multitasking, haciendo otras actividades. Pero creo que es muy enriquecedor porque te da la apertura y también te ayuda a llegar a... Entonces, pues, la cercanía virtual y todo esto que mencionaba Carmen, que, que la proxemia no se puede trabajar, ¿no? Y entonces, pues, es de vital importancia trabajar la proxemia porque, pues, permite la apropiación del cuerpo. Entonces, pues, me es más fácil poder contactar con mi no y poder protegerme ante la violencia sexual. Entonces, pues sí tiene sus pros y tiene sus contras, que bueno, ahí vamos sorteando las dificultades, la mala conexión, que ya se les fue el audio, que ya se nos fue la luz, pero bueno, ahí vamos. Sí, ahorita de hecho tú te pausaste tantito, ¿no? Y eso es de las cosas que pues ni modo. Sí. Pero bueno, Fabi, ¿tú qué nos cuentas? Yo soy muy de contacto, Isa. Yo necesito ver a la gente y a ver, muévete acá y verlas, ¿no? Entonces, la verdad es que una de las dificultades es esto de las pantallas. A mí pues, no me gusta porque estás sentada, no te mueves, no es lo mismo que el impartir tu taller, ¿no? Además de las dificultades que comparten mis compañeras, algo que favoreció es que todo mundo tiene un dispositivo, ¿no? Y ahorita con esto de las clases virtuales y clases en línea, pues eso ayudó a que se pudiera dar el taller de manera virtual. Claro que hubo una ocasión en el taller en donde 2 de las chicas estaban en la calle y desde la calle tomaron el taller. Entonces, ves el nivel de compromiso que no hay un pretexto, ¿no? Como de, pues tengo que salir porque mis papás me dijeron que tengo... No, o sea, ellas llevaban su dispositivo, ellas andaban en la calle, claro, con su cubrebocas, hasta salieron con su cubrebocas, pero están, ¿no? Y se nota mucho el compromiso. Yo creo que eso ayuda mucho también. Otra de las dificultades es que en el diplomado que tomamos, pues ha sido muy vivencial. Entonces, yo quiero transmitir esa parte vivencial en las chicas o en los chicos adolescentes, pues que no se puede, exacto, la cámara apagada, que no me gusta cómo me veo, entre sus dificultades o dentro de la etapa de la adolescencia que viven más, que les dices, prende tu cámara para verte, pues bueno, van a decir, ay no, pues este está igual que las maestras de las clases, ¿no? Del colegio, de la escuela. Pero sí, tuve que ingeniármelas para que fueran talleres o las clases en los talleres fueran lo más dinámicas posibles. De hecho, me decían, no, pues nosotras queremos que tú seas nuestra maestra en la escuela, ¿no? Porque no nos enfadamos y se va el tiempo. O sea, de repente el taller los viernes es en la tarde, a las 5 de la tarde, y de repente ya eran las 7 y yo, bueno, chicas, pues ya terminamos. Y así de, ¿cómo? Ya tan rápido, ¿no? Vuela el tiempo en esto. Sí. Pero yo creo que hay más cosas que favorecen el impartir el taller en línea con esta modalidad que cosas que impiden, ¿no? El conocimiento ahí está y si tienes la oportunidad y tienes más que nada, pues la motivación de aprender donde sea. Claro, yo creo que hemos aprendido un caminito que no teníamos antes, ¿no? Y que esta posibilidad de hacerlo en línea, con un nivel de compromiso, de participación, de entusiasmo, pues no la teníamos. De hecho, nosotros igual no habíamos explorado esta posibilidad y la verdad es que a mí me ha parecido maravillosa. Se han posibilitado cosas y profundidades que de la manera vivencial no se habían dado, ¿no? Por ejemplo, en el diplomado hay menos deserción. Y yo me imagino esto que decía Carmen, o sea, a ver, ve por 2 horas y media a una clase, invierte 1 hora en la manejada, ¿no? Invierte 2 horas de manejo a la semana para hacer el diplomado, pues no. Entonces, y la otra es que son grupos muy heterogéneos, muy ricos. Pero bueno, yo las invité a ustedes 3 del grupo porque son mujeres jóvenes, muy entusiastas y de verdad ponen una nota de esperanza para mí.
en este tema, ¿no? No solamente de esperanza, sino veo su compromiso, su entusiasmo, y eso sin duda alimenta mucho la labor que hacemos desde Cuidarte, ¿no? Al hacer este tipo de propuestas. Así es de que, bueno, pues me gustaría que nos fuéramos despidiendo. ¿Y con qué nos quedamos de esta charla? ¿Con qué nos vamos de esta plática? Ay, gracias, Isa. Yo, como siempre, muy agradecida. Un gusto compartir y me quedo con ganas de seguir compartiendo. Hay mucho más que decir pues bueno, ojalá tuviéramos más tiempo. Me quedo con la satisfacción de los resultados, ¿no? O sea, me quedo con saber que pues esto es muy aplicable, que funciona y que realmente el alcance que se puede tener es maravilloso. O sea, ya lo manifestamos nosotros en algún momento, o sea, es no nada más el trabajo que te enriquece a nivel profesional, sino también en la vida personal. El trabajo en tu sexualidad, la verdad es que es súper valioso, y así nos lo transmitieron las cuidadoras a las que les dimos la capacitación también. Entonces eso es sumamente valioso y satisfactorio. Muchas Sí, gracias y buenas sí, noches. muchas gracias, Carmen. Y sí, sin duda ustedes han abierto una ventana de trabajo con las cuidadoras primarias que nunca antes, a lo mejor, ¿no? Esta posibilidad, como dijo Dafne, de revisar su propia sexualidad, porque el trabajo primero impacta en nosotras, sin duda. Un educador en sexualidad primero tiene que trabajar sobre su propia sexualidad, entenderla, aclararla, revisarla, historizarla también, ¿no? Y cómo desde esos elementos puede entonces sí plantearse en el aquí y ahora un trabajo donde integra estos aprendizajes personales con lo profesional. Pero bueno, Dafne. Pues yo extiendo el agradecimiento. Realmente creo que me acerqué desde el lado profesional, pero me siento grande, grandota, siento que crecí como hasta en estatura, porque pues así se siente el bienestar, ¿no? Así se siente el desarrollo, el crecimiento, porque pues me fui más fortalecida desde nivel personal, no solamente con esta población vulnerable, repito, sino también desde el enfoque clínico en el consultorio privado, un abordaje también más empático. Entonces, pues claro, me siento pues muy agradecida contigo, Isa, con los profesores que estuvieron también como invitados y también las profesoras. Creo que me ayudaron a ampliar mi mirada, mi perspectiva y entender y asumir todavía el compromiso, como fortalecer ese compromiso para con los niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias, Dafne. Yo me voy muy contenta y muy agradecida también por la invitación, por darnos este espacio para compartir lo que hemos vivido y lo que hemos aprendido. Y también me voy con muchas ganas de que se inscriban a mi taller. Todas vamos, métanse. Los que nos Compártenos están viendo. el promo, por favor, y Sí, luego nos subimos a la página de Cuidarte con mucho gusto. sí, claro. Y con mucha esperanza de poder cambiar la perspectiva de los y las adolescentes. Mi experiencia en el taller pasado fue magnífico, me gustó mucho y me voy muy emocionada con la esperanza de que más adelante pues pueda ser ahora ya para papás, ¿no? También que puedan estar ahí y pues con el compromiso de cambiar vidas y cambiar la mirada y en esta parte de la sexualidad. Claro, son 3 educadoras que abonan a la salud sexual desde esta perspectiva de los derechos sexuales y derechos sexuales reproductivos. Entonces, bueno, pues yo igual muy agradecida con ustedes por el espacio, por la generosidad con la que nos comparten sus experiencias. Y claro que es una pinceladita, como dijo Carmen, pero bueno, también nuestra visión es que 1 hora es suficiente para este tipo de encuentros.
y que quizás en el futuro podamos seguir encontrándonos, por supuesto. Nosotros hemos inaugurado ya una serie que se llama Síguele la pista, con la idea de que eventualmente tengamos encuentros y podamos compartir, pues, en qué vamos, en qué estamos. Y sin duda también invitar, por ejemplo, al público, ¿verdad? Al auditorio para que se inscriba a las cosas que estamos haciendo. Así que bueno, yo por lo pronto igual invito, me hago mi comercial, ¿no? Inicia la siguiente generación, la quinta generación la quinta generación del diplomado en educación sexual infantil y de la adolescente. Es una certificación que hacemos del TEC de Monterrey, Campus Guadalajara y Cuidarte. Y bueno, pues con la posibilidad de que desde estas plataformas podamos encontrarnos y aprender y seguir abonando a un tema tan complejo, pero a la vez tan maravilloso como es la sexualidad humana. Así es de que pues les agradezco, les mando un abrazo virtual. Muchas gracias y pues seguiremos en contacto. Gracias. Ay, buenas noches. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.